Bien, vamos un poco a las preguntas y empezamos con lo de la anemia. Am, una de las cosas más comunes que tenemos es la anemia y como es, es una cuestión de líquidos con la anemia, bueno, a lo mejor tú me explicas mejor qué es realmente una anemia y si la anemia puede producir una hinchazón de piernas, por ejemplo. Nosotros consideramos anemia una hemoglobina por debajo de 11, aunque entre 10 y 11 sería una anemia leve, por debajo de 10 ya es una anemia moderada y por debajo de 8 gramos de hemoglobina ya consideramos que es una anemia severa. Y sí que algunos pacientes pueden experimentar edemas porque al estar la sangre menos concentrada, al estar la sangre más fluida, hay como menos presión dentro de los capilares y el líquido puede salir en pacientes que tienen pues mejor sistema linfático, que han hecho más ejercicio, que tienen más tonificadas las piernas, la probabilidad de edema es menor. Pero con la anemia, al tener la sangre más permeable, pues el líquido puede salir y sí es más fácil tener edemas. Y además también el anemia, los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, un paciente que tenga un problema de cardiopatía, que tenga problemas de corazón, pues si va a tener menos oxígeno que llega al corazón debido a que tiene menos glóbulos rojos, pueden hacer insuficiencia cardíaca y eso también generar los edemas. Entonces la anemia realmente ha sido un problema en los pacientes con mielofibrosis, pero es verdad que ahora como Teresa y como Rosa, que tenían anemia y que ahora está bien controlada con el nuevo fármaco, con momelotinib, pues sí que ese problema que teníamos con la anemia, que veíamos anemia no solamente por la mielofibrosis, sino también porque a veces algunos fármacos, como Yacabi o como Fedratinib, que comentaba ahora Leonora, a ver si podía hablar algo de Fedratinib, pues también pueden producir anemia per se, no solamente por progresión de la mielofibrosis. Entonces, creo que cada vez vamos avanzando más en el tratamiento de la mielofibrosis y que esta parte de la anemia está cubierta en un porcentaje alto de pacientes porque la respuesta suele ser muy buena. Entonces, realmente la anemia, la anemia que es el hemoglobina, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué podemos hacer para que suba el hemoglobina? ¿El paciente qué puede hacer? Pues a nivel de alimentación o de algunos suplementos, nada, porque o sea, la alimentación cuanto mejor sea, por supuesto, mejor va a estar la persona. Pero no es una anemia por carencia de hierro, de vitamina B12 o de fólico, no, es una anemia multifactorial. Primero, la médula ósea está afectada por la fibrosis, entonces los glóbulos rojos se forman menos. Además, todas esas citoquinas, toda esa inflamación que hay a nivel medular va a dar lugar a que el metabolismo del hierro esté alterado y no se pueda aprovechar bien el hierro disponible para que se formen más glóbulos rojos. Y además, como a veces el bazo está grande, la sangre al pasar por el bazo se rompe. Entonces también va a haber anemia por captura a nivel del bazo. Entonces, lo que se puede hacer es a nivel nuestro, a nivel médico, que podemos añadir al tratamiento con los inhibidores JAK, podemos utilizar eritropoyetina o podemos combinar danazol, que es un antiandrógeno que va bien para mejorar la hemoglobina, o podemos cambiar al nuevo inhibidor, que es el momelotinib o Onjara, que es el que está indicado, la indicación que tiene es pacientes con mielofibrosis y anemia. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas que podemos hacer. Y luego, en caso de que no responda ninguna, pues nos quedarían las transfusiones, que intentamos que no sea nuestro primer tratamiento, porque las transfusiones, aparte
conllevar el riesgo de una sobrecarga férrica, porque transfundimos mucho hierro con las transfusiones, pues también hay que estar 3, 4 horas en el hospital de día transfundiéndose y bueno, pues es más lata. Pero cada vez ya os digo que contamos con más tratamientos para mejorar la anemia. Sí que me gustaría dar una pequeña anécdota que he vivido Sí. yo mismo, que bueno, los que me conocen saben que me he operado de la rodilla. Soy un hombre biónico hoy en día con una nueva máquina de rodilla dentro, no podía andar. Y bueno, justo antes de la operación, 2 semanas, como tenía las cosas en casa, pues yo dije, a ver, voy a probar a ver cómo yo puedo andar con los dos sticks, ¿no? En casa. Y como tenía que pasar, me caí, me resbalé y me caí. No me he hecho daño, aparentemente no, pero me hice un hematograma muy grande en la pierna, una acumulación de sangre, ¿no? Y cuando lo he visto mi médico que me iba a operar, dice, lo primero que haces ahora, te vas al hospital y que te hagan un control de la hemoglobina. Y bueno, había bajado al 6,8. Y se ve, Caray, y se ve que cuando tienes estos hematomas grandes, pues te produce esto, ¿no? Porque claro, supongo la sangre va a este sitio, ¿no? Quiere decir que cuando alguien tiene esta enfermedad y tiene un hemograma muy grande, pues puede que le pase que baje la hemoglobina, ¿no? Nada, en transfusión. ese caso sí que vendría bien el tratamiento con hierro intravenoso, aparte de la Y transfusión, bueno, me han hecho pero ahí sí. tres inyecciones que lo llaman un bistec, que me lo han puesto dentro y ha subido otra vez a 10, ¿no? Pero en fin, Muy bien. en ese sentido, el hematocrito, yo siempre considero que es una cosa muy importante en nuestra enfermedad. ¿Ayuda algo en este sentido? Y también, ¿podrías explicar qué es un hematocrito exactamente? ¿Qué quiere decir? Pues la hemoglobina y el hematocrito son equivalentes. Entonces, normalmente en la mayoría de las enfermedades hablamos de hemoglobina, por ejemplo, hemoglobina 14. Y eso sería la cantidad de glóbulos rojos en gramos por decilitro. Pero el hematocrito quiere decir el porcentaje, el volumen dentro de la sangre, el porcentaje de glóbulos rojos. Dentro de la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Básicamente, hay muchas cosas, pero básicamente eso. Entonces, lo ideal es tener un 45% de glóbulos rojos y un 55% de glóbulos blancos, plaquetas y plasma del resto de la sangre. Entonces, si tenemos más hematocrito, tenemos un porcentaje mucho mayor de glóbulos rojos y al final, dentro del vaso sanguíneo, van a circular, va a haber una densidad de glóbulos rojos mayor y eso va a favorecer la trombosis. Por una parte, porque la sangre va a estar más espesa por ese aumento de glóbulos rojos, pero además, esos glóbulos rojos van a circular empujando a los leucocitos y a las plaquetas hacia la pared del vaso y también por eso va a producir más riesgo de trombosis. Entonces, siempre que vemos policitemia vera, nos ponen dos tubos de sangre total, donde en uno se ve rojo como más de medio bote, más de medio tubo de la sangre total, y el hematocrito normal, que es menos del tubo es rojo y más es amarillo, que sería plasma, plaquetas y leucocitos. Entonces, sabemos que cuando tenemos un hematocrito por encima de 45%, que más o menos equivale a un 15-16 gramos de hemoglobina, más o menos, pues tenemos más riesgo de tener trombosis. Y por eso es importante, lo vigilamos mucho, no tanto en mielofibrosis, porque en mielofibrosis es muy raro tener tanta hemoglobina, que es lo que le pasaba a Paco. Tiene un hematocrito estupendo, una hemoglobina estupenda, porque no tiene mucha fibrosis.
pero en la mielofibrosis lo miramos menos, pero en la policitemia vera sí que hay además estudios con poblaciones muy grandes, con más de 300 y pico pacientes, donde se vio como aquellos pacientes que tenían un hematocrito por encima de 45% tenían más riesgo de tener trombosis que los que tenían menos de 45%. Entonces, ese porcentaje, ese hematocrito, a lo que se refiere es a la cantidad total de glóbulos rojos que tenemos en la sangre total. Y se confirma que deberías estar debajo de 45, ¿no? Sí. Y Sí, sí, lo que pasa que luego hay falsos hematocritos altos, por ejemplo, en un paciente que está deshidratado o en un paciente que toma muchos diuréticos, porque en ese caso el volumen plasmático, el plasma, lo amarillo, baja. Entonces parece que hay más hematocrito, pero no es, es una, digamos, una pseudo poliglobulia. Pero en una persona ya diagnosticada de una policitemia vera, sí, nuestro objetivo es que el hematocrito esté por debajo del 45%, que la concentración total de glóbulos rojos sea menor del 45% del total de la sangre. y si es demasiado alto, que la primera medicina o ayuda que tenemos para bajarlo son las flebotomías, ¿no? Sí, sí, porque a menos que la persona sea muy mayor y no las tolere bien, es lo más inofensivo en una enfermedad que ahora me he ido a la policitemia, porque estoy con lo del hematocrito, en una enfermedad en la que tampoco sabemos muy bien, o sea, no tenemos fármacos que sean capaces de curarla, solamente podemos evitar las complicaciones por ahora, pues lo que queremos es quitar glóbulos rojos para evitar la trombosis, que al final es lo que queremos, que nuestro paciente no haga complicaciones trombóticas, porque el prevenir una progresión a una mielofibrosis por ahora no podemos. Sí. Pero realmente es un porcentaje bajo. Muy bajo, muy bajo. Que es curioso que hoy nuestros panelistas, los tres vienen de una trombocitemia esencial, pero que en una trombocitemia esencial el riesgo de transformación es de un 10% y en una policitemia vera un poquito mayor, pero no es un riesgo alto de progresión a mielofibrosis. Y es Sí, verdad que la evolución es más lenta que en una mielofibrosis primaria, son, digamos, más, más leves, cuadros más leves.